En la clase pasada vimos cómo en el capítulo 29 nacieron los primeros 4 hijos de Lea, la primera esposa de Jacob, que fueron Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y de qué forma en este hogar donde nacieron estos muchachos, era un hogar lleno de tensión, de envidias, de traumas, de problemas, de complejos, de acusaciones, de disgustos y de frustraciones. Era un hogar como la mayor parte de los hogares en el mundo actualmente están viviendo. Estas personas, estos personajes que nosotros estamos estudiando en el libro del Génesis, no tenían la Biblia, no tenían video, no tenían cassettes, no tenían pastores, no tenían hermanos cristianos. Ellos eran la única familia en medio de un mundo pagano. Cuando alguno oía a Dios, lo oía ya cada 3 años como Jacob, cada 4 años una aparición, una voz de Dios, y todo lo demás era simplemente obedecer lo que hace 1 año o hace 2 años les dijo Dios, sin tener un solo documento, un solo pergamino, un solo papiro de ninguna revelación divina de Dios. Así que bajo este contexto histórico y sociológico debemos nosotros considerar por qué había tanto pecado, tantas envidias, tanta desconfianza, repito, por el medio ambiente, las condiciones sociológicas, la cuestión espiritual de cómo vivían, que no era nada comparado a cómo vivimos nosotros. Nosotros tenemos pastores, tenemos estudios bíblicos, 3, 4, 5 a la semana, tenemos programas de televisión, tenemos películas cristianas, tenemos consejería, tenemos teléfono, tenemos acceso a internet, tenemos todo aquello que ellos no tenían. Por lo que cuando Jesús vino al mundo y se acercó a la ciudad de Corazín y Betsaida, les dijo Sodoma y Gomorra. Fíjense lo que les dijo Jesús. Sodoma y Gomorra, en el día del juicio, va a ser más tolerable lo que caiga sobre ellos que lo que a ustedes están en este momento haciendo. O sea, vamos a juzgar más tolerablemente a Sodoma que a ustedes, porque en Sodoma y Gomorra, yo, dice Jesús, nunca fui en persona y les dije, yo soy la luz del mundo. Entonces, Dios nos muestra a través de las Escrituras que conforme la revelación que tenga el ser humano de Dios, conforme a esa medida y esa proporción, seremos juzgados. Y Jesús lo resumió con estas palabras: al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Pero aquel siervo que no conocía la voluntad de Dios, ni se preparó conforme a la voluntad de Dios, será castigado poco. Sabemos pues con esto que en el infierno y en la otra vida habrá diferentes grados de castigo y diferentes grados de recompensas. Entonces es importante estudiar con este lente para no ser demasiados severos con Lea, demasiados severos con Raquel, demasiados severos con Jacob. Ay, pues si Jacob hizo esto, es que ni siquiera te compares con Jacob. Porque si el día que Dios te juzgara con Jacob o con Abraham, que fue un mentiroso y andaba vendiendo a su esposa, y Isaac, que también negó a su esposa, si tú te compararas con él, tú has hecho cosas peores que ellos. Repito, por la calidad, la revelación tan infinitamente pequeña que tenían de Dios. Entonces, bajo este contexto es importante continuar estudiando el nacimiento y la situación que vivían estas mujeres y estos niños que crecieron en estos hogares donde, repito, la tensión podía sentirse en el medio ambiente. Jacob amaba a Raquel, lo vimos la clase pasada, por lo que naturalmente rechazaba a Lea. Lea vivía con sentimientos de rechazo, de soledad, de desesperanza, de frustración. Nadie me quiere, he sido rechazada, y tenía unos celos tremendos, normales, lógicos, contra su hermana Raquel.
Aun cuando Jacob nunca fue grosero con Lea, sino amable, no podía Jacob ocultar su amor por su hermana Raquel. Lea iba a aprender también el alto precio que se paga por el pecado, el alto costo por la inmoralidad sexual y por el engaño. Raquel vivía también celosa de su hermana Lea por causa de que Raquel era estéril. Entonces Lea no era amada por Jacob, pero sin embargo Lea era fértil y Raquel era estéril. Y comienzan los primeros versículos del capítulo 30 narrándonos esta historia. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob, ni pronto ni perezoso, ¿verdad?, se llegó a ella, y concibió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Recuerden que Dan significa juicio. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Bueno, vemos nosotros que de esta forma comienza a crecer la familia de Jacob, y vemos que Raquel reconoce que es Dios quien le concede a este hijo. Es interesante que diga ella en el versículo 3, mi sierva Bila, llégate a ella, dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Raquel aquí, en este momento, había llegado a un grado al que una mujer nunca debe de llegar. Había llegado a lo que se llama el autoengaño. Estaba totalmente engañada. Estaba tan enceguecida por el amor a Jacob y porque Jacob ya no volviera a ver a su hermana, que ella dice: llégate a mi sierva y los hijos que mi sierva te den es como si yo te los diera. Esto no era verdad, esto era una ilusión. ¿Cómo podían los hijos de la sierva ser llamados hijos de Raquel? Pues aunque estén en mis rodillas, ¿verdad?, no puede ser ella la madre sanguínea. Así que Raquel comienza en este momento a demostrar que no tenía mucha confianza en Dios. Sin embargo, Raquel dijo que Dios la estaba juzgando antes al no haberle concedido los hijos, y ahora la vindicaba. Observamos que esto, repito, no era verdad. Ella solo estaba autoengañándose, de creer que tenía el favor de Dios y que estaba en la voluntad de Dios. Miren ustedes cómo funciona este pecado. Cuando una persona se comienza a alejar de Dios, de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, esa persona va inmediatamente a ser cegada por Dios. Unas vendas, un velo llega a nuestro entendimiento. Y esto comienza a hacerte creer que estás bien. Y comienzas a voltear y a juzgar, es la primera característica y síntoma, a juzgar a los demás desde tu perspectiva y hacerte creer que tú eres el que estás bien y todos están mal. Esto se llama autoengaño. Y es algo satánico porque es el diablo a quien Dios le permite que ponga este velo en las personas. Esta persona continúa caminando en su vida cristiana y continúa creyendo que lo que está haciendo está bien. No, si me casé bien, es la voluntad de Dios, se va a convertir en mi esposo, se va a convertir en mi esposa, esta casa que compré fue la voluntad de Dios, y sin embargo no es cierto. Pero están autoengañados. Y es uno de los juicios más grandes que Dios le pueda enviar a una persona cuando la persona ha decidido hacer lo que a ella le dé la gana. En Mateo 7 dice Jesús que cuando Él venga muchos le dirán: Señor, Señor, hice esto y aquello. Y en el original griego dice así: nunca te conocí porque siempre hiciste lo que tú quisiste.
lo que te dio la gana. Y cuando nosotros tenemos esa actitud de hacer nuestro capricho y lo que yo quiero, Dios se retira de nosotros. Esto es tremendo y gravísimo, porque Él dijo desde Génesis 6, yo no voy a contender, no me voy a pelear, no te voy a forzar siempre a que me obedezcas. Todo lo que sea Dios tiene que ser de corazón y voluntario. Sí, Señor, no, Señor, hágase conmigo, con tu sierva, como dijo María, hágase conmigo, con tu siervo, tu voluntad. Esta actitud es la única actitud de rendición y consagración que le agrada a Dios. Raquel se encontraba en este momento de su vida totalmente engañada. Raquel vivía aún en pecado por ser tan orgullosa, por fomentar la inmoralidad y por haberse rehusado a poner las cosas delante de Dios en orden con su marido. Cuando llegó su papá Labán y le ofreció a su hermana, ¿verdad? Ella debió haber dicho, ahora tú estás casado con Lea, ya te metiste con Lea, mi hermana, 7 años, yo no puedo casarme contigo. Entonces ella estaba involucrada y ella era responsable también de sus pecados. Bilha vuelve a tener otro hijo y le llama Neftalí, versículo del 7 al 8, y Neftalí significa luchar o el que lucha. Y este nombre revela la naturaleza orgullosa de Raquel, pues el nombre del niño fue en honor, según ella dijo, de la lucha con Lea. Dice el versículo 8, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y miren lo que dice, y he vencido. ¡Qué mentirosa! No es cierto, Raquel. No estás tú luchando contra tu hermana. Tu lucha contra tu hermana es de envidias, de celos. Ni tampoco has ganado. Dios le ha concedido a tu hermana tener hijos y a tu sierva tener hijos. Pero esto no es el resultado de tu lucha con tu hermana. Su lucha de buscar era ganarse el favor de su esposo. Era la lucha entre las dos hermanas. A ver quién se ganaba más rápido al esposo. La envidia de Raquel parecía llegar al máximo al declarar que finalmente había ganado la lucha con Lea, su hermana. Era ella ahora, según su pensamiento y su autoengaño, la que le agradaba más a Jacob. La envidia, santos de Dios, es una de las cosas más terribles en la vida de un creyente. Dice el rey Salomón en Proverbios 23, 17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová durante todo el tiempo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago o Jacobo, que es lo mismo, escribió en el capítulo 3, versículos 13 en adelante, Santiago 3, 13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Miren ustedes qué manera tan fácil de juzgar una situación, un hogar, tu vida, mi vida, una escuela, un trabajo, en cualquier parte. Dice la Biblia que en cualquier lado donde tú vayas o en tu propia vida, cualquier actitud de celos. Hay celos buenos y hay celos malos. Dios, dice la Biblia, que es un Dios celoso. Dice en Santiago 4 que su espíritu nos cela anhelosamente. Vamos a explicarlo. Me dice mi esposa en la noche, Armando, voy a la panadería a comprar el pan. Yo sé que en esa cuadra de la casa viven personas que la pueden insultar. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Mi amor, te acompaño porque no quiero que te pase nada. Esos son celos sanos. Voy a acompañarla para protegerla, no porque yo esté pensando que se ven con el panadero, sino para protegerla y cuidarla. La actitud del corazón la conoce Dios. Pero si tú, ¿y con quién andará? Y vas explicando, y le abres la cartera, y le esculcas por acá, y le esculcas por allá, son celos del diablo.
Y esos celos indica que tú, en primer lugar, no tienes confianza de esa persona. Ahora, si esa persona hizo algo para quitarte la confianza a ti, entonces tú tienes que ponérselo a Dios y decirle, ¿sabes qué? Lo que suceda ya. Si me engañó con el panadero y me engañó con el lechero, pues una vez que se vaya con el carnicero. Y que yo ya sepa rápido esto, ¿verdad? Porque mientras más rápido sean las cosas, mucho mejor. Pero tú no tienes por qué atormentarte. Ahora, si no te has casado y andas celosa de tu novio, imagínate nada más, antes de casarte, celoso de tu novio, imagínate nada más casados. O sea, es una cosa que si le han echado los perros tu novia a otros chavos, dale gracias a Dios de que lo descubriste y la viste, que es una coqueta de primera, que no te quiere ni tampoco te aprecia a ti como el varón que tú debes ser apreciado por Dios. Entonces, fuera los celos. No deben existir en nuestro corazón. Debemos descansar y reposar en el Señor. Cuando tenemos esos celos de una muchacha, celos del novio, es porque lo quiere para ella. Y ahí nos damos cuenta lo que dice Santiago en el versículo 14. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. En primer lugar, la raíz de los celos es el orgullo. No te jactes, no te ensoberbezcas. Si hay esto en tu corazón, no es de Dios, viene de un corazón orgulloso. A veces es un capricho que tú quieras tener ese hombre, es un capricho que tú quieras tener esa muchacha, es un capricho que quieras tener ese coche, que quieras tener esas cosas, y tenemos que examinar la raíz de donde surgen estas maldiciones. Y en segundo lugar dice el versículo 14, comenzamos a mentir contra la verdad. Ay, yo no estoy celosa para nada, no, nada más vete que roja estás. No, yo no soy celoso para nada. Entonces, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te disgustaste tanto? Estamos mintiendo contra la verdad. Y esto no viene de Dios. Dice la Biblia que esto es algo de la tierra. Versículo 15. Esto pertenece a este mundo. Es algo animal. Es algo diabólico. Porque allí donde están esos celos, ahí en tu corazón, en ese hogar donde hay celos, en esa casa donde hay celos y hay contención, allí hay demonios. Hay una infestación de demonios tremenda en esa casa, o en ese corazón, o en esa persona, o en esa muchacha, o en esa mujer, o en ese hombre. Allí, dice Santiago, hay toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, si algo viene de Dios, tiene que ser en primer lugar puro, transparente, sincero. ¿Sabes qué, Paquita? Que mira, yo te ofrecí mi corazón, yo ando buscando para casarme, y yo, mira, ¿sabes qué? Le ponemos pausa a nuestra relación. Yo veo que salimos y le echan los perros a aquel y te encanta sonreírle para aquel. Yo creo que no estás en edad ahorita, ¿verdad? Yo ando buscando otra cosa, pues nos vemos, lloro por ti. Y punto, transparente, sincero, sin pelearme, sin orgullecerme, nada que, ay, ¿por qué te fuiste con este? Y vas a ver, me vas a pagar. ¿Sabes? Para nada, si no es tu esposa. Déjala, suéltale, si no la traes amarrada, córtale las ligas y que se vaya con el que quiera. Pero tú ten paz, tú sé transparente, tú sé tranquilo. Dice la Biblia, después es pacífico. La sabiduría de Dios es tranquila. No te exalta, no te saca de tus casillas, no te mueve el tapete. Tú estás tranquilo, tú confías en Dios. Y lo que no es de Dios no se da. Lo que no es de Dios no se da. Y punto. No se dio porque no era de Dios. Es benigno, lleno de misericordia, etcétera, etcétera. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y en este lugar, regresamos a Génesis, de Raquel y de Lea. Había celos, contención, y comenzó Raquel a continuar creyendo que estaba bajo el favor de Dios. En el versículo 9 al 13, viendo Lea que había dejado de dar a luz, o sea, tuvo los primeros 4 hijos Lea, y ya no tuvo más, tomó a Silpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, o la suerte, y llamó su nombre Gad. La palabra Gad significa buena suerte, o fortuna, no dinero, sino la buena fortuna. Luego Silpa, la sierva de Lea, le dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, que en el hebreo significa feliz. Bueno, vemos ahora que Lea, la persona que causaría tensión en ese hogar.
Después de haber mostrado a Lea algo de espiritualidad en la clase pasada, como lo vimos, ahora parecía a Lea que le comenzaban a mover la alfombra y otra vez, ya no tengo hijos, y yo sé que Jacob quiere más hijos, a ver, por favor, mi sierva agarra a su sirviente, la trae para acá, ahora tú ten hijos con Jacob, ahí está, pero yo quiero seguir en esta casa, seguir teniendo muchos hijos. Era la costumbre en aquellos días de usar a las siervas como concubinas para tener hijos, pero Jacob y sus esposas estaban haciendo lo contrario a la voluntad de Dios para el matrimonio cristiano. Dios dejó establecido desde el huerto del Edén, desde Adán y Eva, que cuando Dios le trajo a Adán una compañera, le trajo una, no le trajo dos, ni le trajo tres. Ahora que veamos el mensaje de la genética y Dios, estoy profundizando bastante en la clonación. Y ustedes saben que parece que Eva fue un clon. Un clon es una persona que es sacada del material genético de un varón o de una mujer. Si es sacado el material genético de una mujer, tiene el clon que ser femenino, a fuerza, y no va a tener papá. Y si el clon es sacado de un hombre, el clon tiene que ser masculino, del material genético del hombre o del material genético de la mujer. Cuando Dios sacó a Eva, la sacó del material genético de Adán. Y Adán tenía el cromosoma X y el cromosoma Y. La mujer tiene solamente los dos cromosomas XX. Si Dios hubiera sacado a Adán del material genético de la mujer, hubiera sido una raza híbrida. Porque la mujer solamente tiene los dos cromosomas XX, y el hombre tiene XY. Entonces, cuando Dios saca de Adán, del material genético de Adán, a Eva, nos muestra que aquí Dios conocía y sabía antes, miles de años de anticipación, los principios elementales de la genética. Sin embargo, vamos a verlo en el desayuno, se lo voy a acabar de explicar. Eva no fue un clon. Porque eso he oído, un doctor el otro día en la televisión, eso dijo, ¿verdad? Y está, ¿verdad? Bueno, está muy mal esa persona. Entonces vamos a tratar de explicarlo con la Biblia por qué esto no es posible, aún con las mismas leyes científicas de la genética. Ahora el nombre del niño es Gad, suerte o fortuna. Notemos que Lea no menciona a Dios. Se encontraba en su lucha concentrada por ganarse el favor de Jehová. Dice el versículo 11, vino la aventura y llamó su nombre Gad. No mencionan a Dios para nada. Y el otro niño, Aser, versículos 12 y 13, está también lejos de los pensamientos de Lea, olvidando que la verdadera felicidad se encuentra en el Señor. Jamás debemos de comprometer nuestra confianza y creer. Sígueme con mucho cuidado. Que ese hijo va a ser la causa de tu felicidad. Que ese matrimonio va a ser la causa de tu felicidad. Que esa casa va a ser la causa de tu felicidad. Que esa noticia que te dieron va a ser la causa de tu felicidad. Si nosotros nos desviamos de la verdadera causa de nuestra felicidad y creemos que ese niño, que esa niña, que ese papá, que esa mamá, que ese tío, que esa fortuna, que ese negocio es mi felicidad, comienzo a centrar y a concentrarme en algo que algún día va a desaparecer para siempre y me va a dejar con la misma soledad con la que nací. Yo les dije algún tiempo que un pasaje de Levítico que dice Dios, me amarás a mí con todo tu corazón y con toda tu alma. Jesús dijo, el que no aborrezca papá, mamá, hermano, hermana, no es digno de mí. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Fuchi mamá, fuchi papá, fuchi todos, a todos los odio, solamente a ti te amo, Señor. ¿Querría decir Jesús eso? De ninguna manera, porque contradeciría Colosenses 4, Efesios 6, del 2 al 3, honra a tu padre y a tu madre, y el mandamiento en Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Nos quería decir que si nosotros ponemos todo nuestro afecto en mi corazón a mi mamacita, o a mi esposita, o a mi esposita, o a Fido, mi perro, o a mi gato, o a mi abuelita, o a mi novio, y solamente él es el objeto de todo mi amor, esto en lo que yo puse todo mi amor, algún día se va a desvanecer, se va a morir mi perro, se va a morir mi hijo, van a crecer nuestros hijos, se van a olvidar de nosotros, y nos quedamos siempre iguales.
Mi esposa se muere, mi esposo se muere. Lo único que permanece en las buenas y en las malas es el amor de Dios derramado en nuestro corazón. Ahora, cuando Dios dice, ámame a mí con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, me está diciendo Dios, si tú tienes todo tu corazón, Armando, centrado en mí, y pierdes un hijo, una hija, un esposo, tu perro, o tu casa, o lo que sea, en el momento en que tú pierdes las cosas aquí abajo en la tierra, no vas a caerte, no te vas a desmoronar, no te vas a derrumbar, no te vas a agüitar, no te vas a desanimar, porque tu corazón está en mí. Y yo te sostendré para que sigas adelante. Él es fortaleza en el día de la angustia y pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones. Pero si el día que enfrentas una tragedia en esta vida y pierdes a tu esposa, a tu esposo, tu hijo, y no estás agarrado del Señor, casi te quisieras ir a la tumba con aquello que perdiste. Y vas a llorarle 6 meses, 1 año, porque todo tu corazón estaba en esa cosa que Dios no quiso que tú pusieras todos tus afectos, porque todo es temporal, todo es vanidad de vanidades. Vas a amar a tu esposa, vas a amar a tu esposo, vas a amar a tus padres, pero nunca igual a Dios. Eso es lo que Jesús nos quiso decir, y esta es la sabiduría que se encuentra de Dios detrás de los mandamientos que Dios nos da en la vida. No hay nada que Dios nos ordene, nada que detrás de la orden no se encuentre su sabiduría y el bienestar para nuestra propia alma. A continuación, dice el versículo 14 en adelante, que comienza la rivalidad. Rubén en tiempo de la siega de los trigos, aquí Rubén tenía como 8 años. Recuerden que Rubén fue el primero en haber nacido. Y más o menos habían pasado 8 años hasta el versículo 14, por lo que más o menos como de 8 años Rubén. En el tiempo, aquí iban ya 8 hermanos, por eso sabemos que eran 8 años, ya iban 8 hermanos nacidos. Salió al campo y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo a Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5º hijo a Jacob de Lea. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di a mi sierva, a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Aquí nos encontramos que un día Rubén, repito, como de 8 años, sale al campo y comienza a encontrar ciertas plantas llamadas mandrágoras. Las mandrágoras son como una frambuesa o como una mora, color naranja, son comestibles y se usan en algunas culturas como afrodisíacos y también para causa de la esterilidad. En el caso particular que nos atañe, Raquel no las quería usar como afrodisíaco. ¿Por qué? Porque cuando escucha que este muchacho Rubén viene, le dice a Lea, dame esas mandrágoras y yo te doy a Jacob que esta noche duerma contigo. O sea, si las hubiera querido como afrodisíaco, ¿verdad? No era su problema de Raquel. Ella quería usar algo para fomentar su esterilidad. O sea, quería tener hijos desesperadamente. No fue una razón lasciviosa o sexual únicamente la que prevaleció en su corazón. Quería las mandrágoras por si acaso le ayudaban las mandrágoras a poder tener hijos. Aquí Raquel sigue despeñándose y alejándose de Dios y olvidándose que es Dios el que abre la matriz. Es Dios el que da los hijos. Es Dios el que dice quién debe y quién no debe de vivir. Raquel las desea las mandrágoras, se humilla delante de Lea y Lea se las entrega. Recordemos que Raquel no había podido tener hijos. La reacción de Lea, versículo 15, fue de total amargura.
¿Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? El solo pensamiento de que Raquel fuera fértil la atemorizaba. Su acusación no era cierta. Raquel nunca le quitó a su esposo, porque Lea había engañado a Jacob para que se alejara de Raquel la misma noche en que se iban a casar. Así que no era cierta la acusación de Lea contra Raquel. Aquí están otra vez. El Espíritu Santo nos presenta a las dos hermanas de frente una contra la otra. Una desbarrancándose, alejándose de Dios, y la otra comenzando con sus palabras a manifestar que en el corazón había bastante amargura. Raquel, gracias a Dios, no reacciona negativamente ni la acusa de lo contrario. Era Lea la que le robó a Jacob y no ella la que le robó a Jacob. Y en su desesperación hacen un trato. Mira, Lea, dame las mandrágoras y te presto una noche a mi esposo. Ahora Jacob se convierte en la manzana de la discordia entre dos mujeres, cada una tratando de peleárselo y de quedarse con él. Dios permite que tenga un hijo llamado Isaacar, Lea, que significa recompensa, y noten tres hechos, versículos 17 y 18, cosas significativas. Una, Lea dice, Dios me está recompensando por ser tan generosa. Imagínense ahora Lea, como le prestó a Jacob una noche, el nombre que le pone a su niño, Isaacar, significa recompensa, porque ella ahora es generosa. Por causa de que le presté a mi marido, Dios me está recompensando. Vemos que la infección de Raquel la tenía también Lea. En su ceguera las dos, en sus celos amargos y en sus pleitos continuos por tener al mismo hombre, las ciega ante la verdad y la realidad espiritual. Y así te va a pasar cuando te aferras a un muchacho y cuando te aferras a una muchacha. Por ahí dicen en mi tierra, el amor ciega, y es toda la verdad, lo mismo que el ocio. Nunca tomes una decisión cuando estás demasiado enamorado o enamorada, porque no podemos ver los defectos de la persona a quien amamos. El amor nos pone unas vendas y dice a tu mamá, pero mi hijita, que ese muchacho no es cierto si es lo máximo del mundo, es mejor que John Travolta. No, mamita, mira, se va a convertir, mira que es bueno, me trajo flores, mira que tiene atenciones, y la mamá aquí bien, con el ojo de zorra, aquí que tienen las mamás, ¿verdad? Y los papás aquí con el ojo, ¿verdad? Que bien, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Los papás sabemos, los papás vemos, y las mamás disciernen las cosas que los hijos no ven, y sabemos que no es cierto lo que ese muchacho, la cara que le está poniendo a mi hija, no es cierto la cara que le está poniendo ese muchacho a mi hijo, y lo sabemos los papás, pero los hijos están ciegos, no lo ven por las pasiones dentro de su corazón y de sus vidas, que los atan y los hacen esclavos de esas pasiones. Esto estaba mal, ¿verdad? Porque no era verdad que Dios lo estaba recompensando. Dios jamás recompensa la inmoralidad. En segundo lugar, Lea pensaba de Dios esta vez, pero no como la vez pasada, sino que ahora ella estaba comenzando a concentrarse más y más en ella misma, pero no podía reconocer que es Dios el que viene. Toda dádiva y todo don de los cielos viene del Padre de las luces, viene del cielo las cosas que Dios nos bendice. Y vemos en penúltimo lugar, en el versículo 19 al 20, que entonces Lea le dice, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llama su nombre Zabulón. Zabulón significa morar u ocupar. Ella escoge este nombre por causa de que ahora ella creía que Jacob se ocuparía de ella. Jacob moraría, habitaría, conviviría más tiempo con ella. Ya le he dado 6 hijos, ahora yo tengo la recompensa y él me debe de amar. Miren, amadas mujeres, antes de terminar, santas de Dios, cuando Dios quiere bendecir a una mujer,
Y esta mujer trata de ganarse al marido por cocinarle mejor, o por tal vez eso, darle más hijos, etcétera, etcétera. Y no entiende que si ese hombre al que tú tratas de ganar con favores, o haciéndole favores, o tal vez hasta llegando a la inmoralidad para agradar a tu novio o agradar a tu esposo, te equivocas rotundamente. Porque si alguien quiere ganarse el favor de una persona para que esa persona me ame, es Dios el que la debe tocar. Y no los favores que yo le haga a esa persona. Eso se llama lambisconear en Veracruz. Se llama adular. Se llama tratar de comprar, o también se llama en otros lados prostituirte, para tú ganar el favor de esas personas. Y lo vemos en todas las áreas de la vida. Una vez una señora nos dijo a mi esposa y a mí: oigan, hermanos, tengo una hermana que me invita a su religión, a participar del rito de su religión, y nos dice que si nosotros algún día los vamos a ganar, no debemos aislarnos de la familia, ni separarnos de la familia, porque aislándonos y cortándonos de la familia, y no yendo a los ritos de la familia, nunca vamos a poder nosotros ganarlos para Cristo. Yo le leí el versículo en Jeremías que dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Le dije: mire, hermana, usted tratando de complacerlos al ir a su rito religioso o a participar en lo que están participando con el disque para ganárselos para Cristo, se está usted autoengañando. Porque si ellos van a venir a Cristo, va a ser por la predicación del Evangelio de Jesucristo, sin que usted comprometa su fe y su conciencia. Porque Efesios 5 dice: no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. En 1 Corintios 10, 20 al 26 dice: no podéis participar de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. ¿O provocaremos a celos a Dios? Le dije: para terminar, señora, usted va a agradar a su familia o a Dios. Escoja. Ahora ustedes pueden ir al banquete después de la ceremonia religiosa, porque la ceremonia religiosa es un rito a las tinieblas. Es una participación de algo que desagrada a Dios. Pregúntese, señora, le dije, ¿Jesús lo haría? ¿Jesús fue a las bodas de Caná? Claro, las bodas de Caná no había ningún rito religioso, eran las bodas judías, y fue a testificar y a hacer su primer milagro. Y usted puede ir al banquete a testificar, y si comienza a ponerse la cosa fea y sacan las botellas y comienza a emborracharse, se va usted. Pero sí podemos ir al banquete y participar y estar sociables con la gente, pero no al rito religioso. Porque nos prostituimos y estamos tratando de hacer como Lea y Raquel, tratar de ganarnos al esposo, ganarnos a la familia, ganarme a mi cuñada por medios ilícitos. Esta fue la base de la filosofía marxista: el fin justifica los medios. No es cierto. La obra de Dios tiene que ser hecha con los medios de Dios para tener la bendición de Dios. Si tú crees que porque el fin es ganarlos a ellos vas a usar medios ilícitos, te engañas. No es la manera en la que Dios opera. Estas mujeres comenzaron de una forma tremenda a autoengañarse. Y finalmente nosotros vemos en el versículo 22 al 24 que entonces finalmente Dios se acuerda de Raquel y le concede hijos. Pobrecita Raquel, de veras tenemos compasión de ella. Y concibió. Y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, que significa añadir, porque dijo: añádame Jehová otro hijo. Observamos que este hijo no fue el resultado de las mandrágoras, ni de la Viagra, ni de métodos anticonceptivos, ni de métodos de tiempo, ni ninguna otra cosa. Fue este incidente de las mandrágoras había sucedido años antes. Era Dios, y es Dios, y será Dios quien hace fértil a una mujer. Y ahora Raquel confiaba más en Dios que en los métodos humanos. El nombre del niño, José, significa agregar o añadir. Con este nombre ella reconocía que era Dios quien podía seguirle añadiendo
agregando más hijos. Y esto se cumplió en Génesis 35, 18, cuando tuvo a su último hijo Raquel, al segundo nada más, porque tuvo nada más, que le puso Benoni, hijo de mi tristeza. Y entonces Jacob le puso al niño Benjamín, que significa hijo de mi diestra o de mi mano derecha. Raquel muere, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 35, totalmente triste. Tenía mucha amargura en su corazón y había sufrido muchísimo cuando ella debió haberle agradecido a Dios la bendición tan grande que Dios le dio con estos dos hijos, José y Benjamín, para que ella hubiera podido tener una vida totalmente tranquila. Esta mujer que ahora anteriormente había sido autosuficiente, celosa, envidiosa, orgullosa, ahora aquí se humillaba a su Dios, declarándole que Dios le quitaba su estigma. A pesar de sus faltas y equivocaciones, Dios le mostraba ahora misericordia. El peregrinaje espiritual de Raquel fue de la inmadurez hacia la madurez y tuvo sus caídas como todos nosotros, sus tiempos de desánimos, sus tiempos de derrota espiritual, mientras que el de Lea comenzó a ir también de la madurez a la inmadurez, y así comenzaron las dos a bandear, no ocultándonos el Espíritu Santo lo que cada una de ellas experimentaba en esta vida como todos nosotros. Dice en el libro de Job, capítulo 17, versículo 9, no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Dice la Biblia en Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que proseguimos hacia la madurez, hacia la salvación. El justo proseguirá su camino. El justo es la persona que ha tenido una experiencia de un nuevo nacimiento. Es una persona que tiene al Espíritu de Dios en su vida y cae y se desanima y duda, etcétera, etcétera, pero se levanta y vuelve a subirse al caballo y toma la espada y se pone el casco y sigue peleando, porque proseguimos el camino y comenzamos cada día a aumentar nuestras fuerzas. ¿Cómo es tu vida, santo de Dios que me escuchas en esta tarde? ¿Cómo es tu vida en este punto precisamente de esta tarde, 15 de enero del año 2002? ¿Cómo es tu vida en estos momentos? ¿Cómo sientes que vas? ¿Que vas decayendo o que vas subiendo en tu vida espiritual? Porque no hay más que de dos. O estás escalando la montaña o estás deslizándose hacia abajo. Nadie está estancado, nadie está parado, porque cualquiera que se detenga se desbarranca. O te desbarrancas o escalas la montaña. Dice en Proverbios 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice en 1 Corintios 13, versículo 11, comparándose el crecimiento cristiano con el crecimiento de los niños. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, los niños piensan como niños, ¿verdad? ¿Y por qué mi papá si me quiere me pega? ¿Y por qué pasan estas cosas? Juzgan como niños, pero cuando crecemos, ¿qué sucede? Los pensamientos, las conclusiones, la forma de ver la vida es diferente. ¿Por qué? Porque he crecido. Yo no puedo tener 15, 20 años de edad, 30 años de edad y pensar como un niño de 5 años. Es lo mismo espiritualmente. ¿Cómo piensas ahora después de tu conversión? ¿Cuándo te convertiste? ¿Hace 3 años, 5 años, 10 años? ¿Piensas de una forma superior? ¿Tienes una perspectiva mucho más elevada de las cosas? ¿Tienes más ecuanimidad en tus juicios? ¿Eres más maduro? ¿Eres más madura? ¿Hablas menos de la gente? ¿Criticas menos a la gente? ¿Tienes un hambre cada día más grande de Dios? Dice el versículo 12 de 1 Corintios 13, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, entonces conoceremos como fuimos conocidos. Y en 2 de Pedro 3:18 el apóstol escribe, crezcan en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No podemos, como hijos de Dios,
estancarnos, ni atorarnos, ni abandonar la lucha, porque indicaría que no somos hijos de la luz, que no somos hijos de la verdad, que nuestra aceptación del cristianismo es mero intelectual, es una mera religión, pero no hay un cambio, una transformación dentro de mi ser. Los celos, las envidias, las pasiones, la inmoralidad. Aléjense de ustedes, dice Colosenses 3, 4 al 5, hagan morir lo terrenal y quítense toda lascivia, pensamientos sucios, pornografía, sexo, impurezas, como conviene a los hijos de Dios. Porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, el hombre recogerá. Hermano, tienes una sola vida para poder cambiar. Una sola vida para poder enfrentarte con Dios. Una sola vida para morir en paz. Para morir contento. Para dejar a tu familia feliz y que no te recuerden que tienes cara de jabalí con dolor de estómago. Para que vivas una vida donde tus nietos disfruten tu compañía también. Para que puedas, las cosas que te manda Dios, reconocer que vienen de Dios y reconocer lo que no viene de Dios. Para que puedas discernir, ese muchacho me lo mandó el enemigo, esa muchacha me la mandó Dios. Si tú no tienes esta capacidad dentro de tu vida, vas a andar a ciegas y vas a caer y te vas a lastimar y te vas a herir y te vas a arañar, te vas a hacer daño, vas a sufrir más. Y todo porque no quieres obedecer al Señor. Y finalmente quiero terminar con algo profético extraordinario, porque el orden de las palabras que expresaron las madres de las 12 tribus de Israel, Lea, Raquel, Bilha y Silpa, al nacer sus hijos, escuchen, las palabras que hablaron corresponden al orden de la historia de la nación de Israel. Bosquejándolas desde su salida de Egipto hasta el final del reino dividido del rey Salomón, cuando Jeroboam y Roboam dividieron el reino, más o menos en el año 980 antes de Jesucristo. Los primeros 4 hijos de Lea y sus palabras expresadas hacia un grupo de incidentes revelan la liberación de Israel en Egipto. Lea tuvo los primeros hijos, fueron Rubén, Simeón, Leví y Judá. Síganme con cuidado. Rubén dice cuando nace, he aquí un hijo, lo que significa Rubén, porque ha mirado Jehová mi aflicción. Cuando salieron de Egipto, porque Dios vio la aflicción de su pueblo, lo sacó de Egipto. Simeón significa oír, y Lea dijo, por cuanto yo Jehová, que era menospreciada. Todo esto se encuentra en el libro del Éxodo, mostrándonos que cuando Dios los saca de Egipto, vio su aflicción porque eran menospreciados. Leví significa unir, porque esta vez se unirá mi marido conmigo. Al salir de Egipto, los judíos adquirieron, les fue de vuelta su identidad y supieron que iban a unirse de ahí en adelante con Dios y que Dios los iba a guiar de la mano en el desierto. Y Judá, el 4 hijo de Lea, significa alabanza. Palabras que expresaron cuando salieron de Egipto, alabaron al Señor. El 5º y 6º hijo nacieron de Bilha, sierva de Raquel, y sus palabras expresadas explican o apuntan hacia el desierto, la segunda experiencia de Israel al salir de Egipto. Dan significa juicio, y ella dijo, Bilha, me juzgó Dios y oyó mi voz, y ahí en el desierto Dios inicia el juicio de su pueblo. Neftalí significa luchar, y dijo Bilha, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, cuando Raquel no era la madre. Y nos damos cuenta que ahí fue donde murmuraron y lucharon por primera vez contra su Criador. El 7º y el 8º hijo de Silpa, sierva de Lea, y el 9º y 10º de Lea expresaron y apuntan hacia la ocupación de Israel en Canaán. A ver, los primeros 4 hijos, la salida de Egipto. El 5º y el 6º, el desierto. Y ahora el 7º y el 8º, cuando llegan a Canaán. Gad significa suerte o fortuna. Y cuando comenzaron la conquista de Canaán,
creyeron que realmente la suerte era la que estaba con ellos, al grado que Acán, en el capítulo 7 de Josué, agarró unos mantos babilónicos y unas cosas que estaban dedicadas para la suerte, creyendo que eso era lo que iba a poderles dar la victoria, y se convirtió al contrario en una maldición. Aser significa feliz. Y dijo Silpa, para dicha mía, porque me llamarán dichosos. Ahí en Canaán fue cuando comenzaron a experimentar la leche y la miel de la tierra de Dios. Y sacar significa recompensa. Y dijo Silpa, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto soy sierva de mi marido. Y Zabulón dijo, ahora morará mi marido conmigo. Estos 4 hijos de Silpa explican la ocupación de Israel en Canaán. Y el 11º y el 12º hijo de estas mujeres fueron separados de los demás. El 11 y el 12 fueron separados de los demás, y cuando se dividió el reino de Israel por el rey Salomón, 2 tribus fueron llevadas al sur y 10 tribus fueron llevadas al norte, implicando la separación del 11º y del 12º hijo de los 10 primeros hijos de estas mujeres. Esto no es coincidencia. José significa agregar, cuando dijo, añádame Jehová otro hijo, Benjamín, hijo de mi mano derecha. Aquí se establece el reino de Salomón en el 11º y en el 12º hijo, describiendo la separación de los reinos y sabiendo que Dios les agregaría más tarde. ¿A quién creen ustedes? ¿Quiénes fueron agregados e injertados en el olivo natural? Nosotros, la iglesia. Nosotros fuimos agregados con el pasar del tiempo, y fueron otros quitados y otros fueron injertados en el lugar del olivo natural. Nosotros éramos olivo silvestre, dice Romanos 11, y fuimos injertados en el olivo natural. No cabe duda de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Solo Dios pudo haber guardado y haber manifestado proféticamente el nacimiento de cada niño, lo cual indica que todas las palabras de Dios son inspiradas por Dios y útiles para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, porque se demuestra la absoluta, soberana voluntad de Dios. Qué prueba tan maravillosa de que Dios gobierna y controla todos los acontecimientos humanos, aún nuestras más pequeñas acciones. Como dice Romanos 8, todas las cosas contribuyen para nuestro bien a los que amamos a Dios. Y si tú en tu casa naciste con tensiones y con problemas, si tu hermana te quitó a tu esposo o a tu novio, si tu esposo se fue con otra, si tu padre te violó cuando eras niña, si tienes traumas de tu juventud, si te amargaste por cuestiones que viste en tu juventud, no importa la condición, el medio ambiente social en que tú te hayas desarrollado. No importa las heridas que el enemigo te haya querido causar en tu alma y en tu cuerpo y en tu mente. No importa el daño que puedas haber sufrido, la gracia de Dios es más grande. Dios en esta noche te dice que Él te puede sanar. Y todas estas experiencias negativas y opresivas y traumáticas y de complejos que el mundo nos puso en nuestra vida antes de que conociéramos al Salvador, necesitan ser sanadas. Y si tienes todavía heridas de tu pasado y ahí traes profundamente amargura y rencor y no te has podido levantar de esto, no es porque esta palabra haya fallado, es porque tú no has querido ser sanada, ser sanado. Si tú rechazas la ayuda que el Espíritu te brinda y no buscas a Dios para que Él pueda sanarte, abrazarte, apapacharte, acariciarte y dejarte vendar, es como una persona que llega a un hospital y te va a poner unas manos, no me ponga nada, pues entonces sigue sangrando. El doctor no, a ver, agarrarlo con cadenas, no, el doctor no hace eso. Necesitamos cooperar con el médico para que las enfermeras y todo, si me llegan al doctor y me ponen ahí en el hospital tubos, inyecciones, y yo me las arranco y me quito y me voy, bueno, pues entonces ya no pueden hacer nada por mí. Yo no puedo salir a la calle, esos médicos no sirven para nada, ese programa no sirve para nada. El problema no son los médicos, el problema es tu actitud, que no quisiste y no creíste también que ahí podían ayudarte a sanar.
No quisieran en esta noche, muchos de ustedes, venir a la cruz de Cristo, la fuente de la sanidad, la fuente de la paz, la fuente de la tranquilidad. Vengan a mí, dijo Jesús, a Él, no a tu esposo, no al pastor, no al psicólogo, no al consejero. Está bien con el esposo y necesitamos una palabra, pero finalmente tú tienes que descubrir a Dios. Tienes que descubrir que Él es real y que solo Él es el único. No pongas los ojos en nadie porque te vas a decepcionar. Te vas a frustrar. Los hombres los frustran, los decepcionan porque son hombres, son mujeres. Pero Cristo no nos fallará jamás. Y dice en Hebreos 12:2, poned los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestro problema está que nos desenfocamos de la persona de Jesús y comenzamos, ay, pues ese hermano me falló, ese hermano me falló, y comenzamos a hundirnos como cuando Pedro caminó sobre las aguas y veía a Jesús, pudo caminar sobre el agua, pero en cuanto volteó a ver el agua, se comenzó a hundir. Entonces tenemos que tener nuestros ojos en Jesús para caminar sobre los problemas, para caminar sobre las aguas y tener el ánimo, la energía, la fuerza, la visión, la seguridad y la esperanza en nuestras vidas de llegar al final de la meta y decir, yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito en aquel día. I want to let you know that I am with you, and I will be
know you ought to